me da una señal de alerta, ¿no? Pudieran dar una señal de alerta si es que en algún aspecto la empresa puede, pero no me da ni el problema ni la solución. Es decir, en el momento que veo que es una señal de alerta, ¿no? Acerca de un posible problema que pudiera tener la empresa, tengo que entrar e investigar, ¿no? Ver exactamente a profundidad cuál es el rubro, inmediatamente ver la causa y tratar de tomar una decisión sobre la solución a ese problema. Pero, repito, es muy valioso porque justamente esta señal de alerta me lleva a estos siguientes pasos, ¿no? De ver cuál es la causa, ver cuál es el problema y la posible solución. Entonces yo le decía, vamos a trabajar en cuatro áreas, ¿no? Que se deben analizar financieramente dentro de una empresa, ¿no? La primera que vamos a ver es la liquidez, ¿no? Es la liquidez. Y ahí vamos a ver tres índices. El capital de trabajo neto, que lo hemos ya revisado, ¿no? Activos circulantes menos pasivos circulantes. O sea, activos de corto plazo menos pasivos de corto plazo. ¿Okay? Aquí, digamos, la recomendación es de que este índice sea positivo, es decir, que los activos circulantes sean mayores a los pasivos circulantes, ¿no? Conceptualmente, activo circulante, aquellos activos que se van a convertir en dinero en el corto plazo, y el pasivo circulante, lo que yo tengo que pagar en deudas de corto plazo, también en menos de un año, ¿no? Entonces, esos activos circulantes me sirven para justamente pagar esos pasivos circulantes. ¿Por qué se recomienda que este valor tiene que ser positivo? Es decir, que los activos circulantes sean mayores que los pasivos circulantes. Digamos, conceptualmente el pasivo circulante, en general los pasivos, tienen una certeza en cuanto al valor y al plazo. ¿No? Me explico. Si un proveedor me da crédito 30 días, ¿verdad? Yo sé cuál es el valor que tengo que pagar y sé cuándo es el día 30 que tengo que pagar. Hay una certeza. Si el sobregiro, si el banco me da un sobregiro, supongamos, ¿verdad? Yo sé el valor, obviamente, del sobregiro y yo sé que a fin de mes, generalmente es así, a fin de mes, el banco me exige que deje la cuenta en azul, es decir, que tengo que cubrir el sobregiro, ¿no? Si tengo un crédito con el banco y tengo que pagar, supongamos, los 15 de cada mes, la cuota mensual, ¿no? Yo sé el valor de la cuota con certeza y sé que el 15 ese día tengo que tener el dinero a la cuenta porque el banco me va a debitar, ¿no? Tengo que pagar ese. Entonces, ahí hay una certeza en los pasivos circulantes, ¿no? En los activos circulantes, excepto caja banco, que ya es dinero, ¿no? El resto de activos no tienen esa certeza. Yo puedo dar crédito a un cliente a 30 días, ¿verdad? Pero no depende de mí, sino que depende del cliente, ¿no? Puede ser que me pague antes, puede ser que me pague el 30, puede ser que me pida una extensión y me pague una semana después, o simplemente se quede moroso y no me pague. Digamos. Ahí hay un grado de incertidumbre, ¿no? Y lo mismo con los inventarios, ¿no? Yo compro inventario y yo digo, bueno, estimo que este inventario lo puedo vender en 30 días, ¿no? Pero no depende de mí, depende obviamente de la demanda, depende de la competencia, depende de los clientes, ¿verdad? Pudiera ser que lo venda en 20 días, puede ser que lo venda en 30 días, puede ser que me demore más, 40 días, 50 días, el competidor entró agresivamente con precios más bajos, mis clientes se fueron a comprar a la competencia, digamos, eh, ahí, hay, ahí hay un grado de incertidumbre, ¿no? No hay la certeza del pasivo, que yo sé cuánto tengo que pagar y cuándo, ¿no? La fecha exacta.
En el activo circulante yo estimo que el cliente me va a pagar, yo estimo que voy a vender mi inventario, pero hay un grado de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa si un cliente no me paga? ¿Qué pasa si me demoro en vender mi inventario? ¿No? Pudiera ser que no tenga la liquidez suficiente para pagar mis pasivos de corto plazo. Por eso, un poco lo que se recomienda es que haya un colchón de seguridad, ¿no? Que yo tenga mis activos circulantes mayores a mis pasivos circulantes y por lo tanto, si un cliente se me demora en pagar, eso no afecta a que yo tenga que quedarme moroso con mis acreedores. ¿Ok? Muy bien, entonces capital de trabajo neto. Luego viene la razón corriente o razón circulante, ¿no? Que en este caso, en vez de restar, lo que hacemos es dividir activo circulante dividido para pasivo circulante. El de arriba, el capital de trabajo neto, está en dólares, ¿no? Está en dólares. Acá, en el índice de razón corriente circulante, me va a dar un coeficiente, ¿no? Me va a dar un coeficiente. Este valor se recomienda, o mejor dicho, este valor debe ser mínimo mayor a 1, ¿no? Mayor a 1. Es decir, que el activo circulante sea mayor al pasivo circulante y por lo tanto el resultado, la división, me va a dar mayor a 1. Pero mayor a 1 puede ser 1,01, ¿verdad? O 1,05. Lo que se recomienda en este caso, y ahí simplemente un valor referencial, lo que se recomienda es que este índice esté en alrededor de 2, ¿no? Alrededor de 2. ¿Qué quiere decir el 2? Quiere decir que por cada pasivo, por cada dólar de pasivo circulante, pasivo de corto plazo, ¿verdad? Yo tenga $2 para responder, ¿ok? Pero es un valor recomendado, no quiere decir que tenga que ser 2, puede ser, sí, es decir, si es 1,5, 1,8, 1,9, digamos, tampoco es que esté mal, ¿verdad? Pero repito, si es 1,01, 1,05, 1,1, o sea, allí como que estoy muy ajustado, ¿no? Entonces recomienda que haya un colchón de seguridad por este grado de incertidumbre que yo les decía en convertir los pasivos circulantes, ¿no? Eh, eh, Ahora, tampoco es bueno que este índice sea muy alto, ¿no? Repito, debe estar alrededor de 2. Tampoco es bueno que esté en 4, 5, 10, ¿verdad? Porque eso significaría que yo tengo demasiado activo circulante y probablemente ese activo circulante esté siendo improductivo, ¿verdad? Yo pudiera más bien tenerlo, digamos, con mayor índice ejecutores, ya vamos a ver más adelante los índices ejecutores, y por lo tanto hacerlos más productivos. O sea, tampoco es bueno tener una razón corriente excesivamente alta. Ok, entonces, para conseguir, digamos, lo que mencionábamos antes, ¿no? De ver el concepto, un estado. Sí, correcto, gracias Gradis, correcto Norma. Un poco la proporción que sea el doble, ¿no? Repito, no quiere decir esto que si es 1,8 esté mal, digamos, no, digamos, razonablemente bien, ¿verdad? Lo que tampoco debería ser es que sea muy alto, ¿no? Porque eso también es ineficiente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es también calcular, ¿no? Trabajar con nuestra hojita de Excel y vamos a trabajar con el mismo caso, ¿no? Envases plásticos industriales. Vamos a trabajar con envases plásticos industriales, para eso, digamos, les voy a proyectar. Ahí ya lo debe. Y copiamos la fórmula
para los siguientes años. ¿No? El índice financiero, ¿ok? Ya vamos a comentar también los resultados. Ese sería el capital de trabajo neto, ¿no? Activo circulante menos pasivo circulante. Y ahora calculemos la razón corriente. En este caso sería digamos, las mismas variables, pero en vez de restar, ahora vamos a dividir, ¿no? Activo circulante dividido para pasivo circulante. Ok, ¿qué les parece esos índices? ¿Qué les parece esos índices? Alguien que quizás quisiera, no sé, comentar. Buenas tardes, profesor. Ok, Manuel, adelante. Con respecto a la razón circulante, pues el índice indica de que la empresa se está quedando quizás con poco liquidez, ¿sí? O que presentaría quizás en un futuro problemas para poder solventar las deudas a corto plazo, ya que vemos la disminución con respecto del activo circulante o el pasivo circulante. Muy bien, Manuel, gracias. Y Ariana, correcto, está debajo de 2. Pero fíjense en el índice de razón corriente, ¿no? Inclusive el 1,5 del 2018 per se no es malo, el 1,51, ¿no? No es malo. Pero como dice Manuel, la tendencia sí es la mala, ¿no? La tendencia sí es muy mala, ¿no? Pues comenzó con 4, que quizás ese 4 sea muy alto, ¿no? Tampoco sea tan eficiente, pero la caída drástica a 2,46 a 1,51 sí nos da una señal de alerta, ¿no? Repito, aunque el 1,51 por sí mismo no es tan malo, 1,51 quiere decir que tengo $1.50 de activo circulante para poder cubrir mis pasivos circulantes, o sea, no está tan mal. Pero la tendencia sí es mala. Entonces, como decía Manuel, si esa tendencia puede continuar, se puede proyectar a los siguientes años, pudiéramos comenzar a tener problemas justamente de liquidez. Exactamente. Entonces, sí nos crea ahí una señal de alerta, ¿no? Y lo vemos también en el capital de trabajo neto, ¿no? La caída drástica, ¿no? De 2.400, esto está en miles, ¿no? 2.400.000 a $875,000, una caída, digamos, a la tercera parte, ¿no? De lo que teníamos, de colchón de seguridad. Entonces, en ambos casos, repito, no es que los índices sean malos, tengo colchón de seguridad todavía, inclusive en el 2018, pero la tendencia sí me da una señal de alerta, ¿no? Una caída muy, muy fuerte. Ok. Ok. Veamos el tercer índice de liquidez, ¿no? Recuerden que estamos viendo la liquidez en la primera parte, ¿no? Liquidez. Tenemos la llamada prueba ácida. Ahí lo que estamos haciendo, digamos, la fórmula activo circulante menos inventario sobre los pasivos circulantes. Pero fíjense en algo ahí. Me ha tocado ver que en análisis financiero muchas veces se utiliza la prueba ácida como por inercia, digamos, ¿no? O sea, se aplica la prueba. En realidad el concepto de la prueba ácida tiene una razón de ser. La liquidez de los inventarios. Es decir, si yo tengo un negocio, y poníamos ayer el ejemplo del supermercado, si yo tengo un negocio donde los inventarios son altamente líquidos, ¿verdad? Tienen una alta rotación, se transforman en dinero rápidamente,
no se debería aplicar el índice de prueba ácida, porque estaría castigando demasiado el negocio. ¿Okay? ¿Cuándo se debería aplicar el índice de prueba ácida? Se debería aplicar cuando los inventarios son de difícil realización, ¿no? Poníamos el ejemplo también ayer, si yo vendo maquinaria pesada agrícola, ¿qué tan rápido puedo vender esa maquinaria si necesito liquidez? ¿No? No puedo demorar mucho. En ese caso, sí aplica el concepto de prueba ácida. ¿Qué quiere decir la prueba ácida? Que yo a los activos circulantes le estoy quitando los inventarios, porque son de difícil realización, para ver si, a pesar de que le quito los inventarios, yo puedo pagar mis pasivos circulantes. ¿Ok? Ese, digamos, el concepto de la prueba ácida, ¿no? ¿Por qué quito los inventarios? En el caso de que sean de difícil realización. Ahora, pudiera pasar que yo tengo, digamos, una gama de productos, ¿verdad? Es decir, no estoy en los extremos, ni soy supermercado, ni soy ni vendo maquinaria pesada. Estoy ahí en el medio. Tengo varios productos, ¿verdad? Y unos son de fácil venta, de mucha rotación, y otros son poco líquidos, ¿no? Y rotan muy lento. Entonces, yo pudiera, conociendo obviamente la rotación de mis inventarios, de mis diferentes tipos de inventarios, yo pudiera desarrollar, aplicar un índice de prueba ácida propio a mi negocio, ¿no? En donde voy a aplicar la fórmula activo circulante menos inventario, pero no todos los inventarios, sino solo los inventarios que yo considero de difícil realización, de poca liquidez, ¿no? Por decir algo, supongamos, tengo una distribuidora de materiales de construcción, ¿verdad? Entonces, dentro de mi gama de productos tengo, supongamos, cemento, hierro, arena, piedra, bloques, ¿no? Y eso tiene mucha rotación, todos los días los estoy vendiendo. Y luego tengo otro tipo de productos, ¿no? Qué sé yo, cerámica importada, ¿verdad? Que es muy cara, una línea de grifería, digamos, de lujo, qué sé yo, pues sanitarios, digamos, europeos, etcétera. Entonces, que no se venden todos los días y que rotan más lentamente, ¿no? Entonces, yo pudiera tener mi propio índice de prueba ácida donde aplico la fórmula activo circulante menos inventario, pero solamente quito los inventarios que son de difícil realización, o sea, el resto, los inventarios de difícil realización, y no todos, ¿no? Porque los otros los considero de alta liquidez. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos en este caso, en el índice de prueba ácida, la recomendación es que también sea mayor a 1. ¿Por qué? Porque ya no necesito tener mucho colchón de seguridad, porque en general el colchón de seguridad serían los inventarios, que aunque son de difícil realización, difícil liquidez, sin embargo sí los voy a vender, ¿no? O sea, tampoco es que me voy a quedar permanentemente con esos inventarios, los voy a vender en algún momento, ¿no? Entonces, ese sería mi colchón de seguridad. Entonces, es suficiente, en el índice de prueba ácida, es suficiente que sea mayor a 1. Parece que había una pregunta. Y en empresas que dan servicio, esto de aquí simplemente no se aplica, ¿no? Buena pregunta. Ya vamos a hablar del tema de los inventarios, pero bueno, un poco lo puedo anticipar. Conceptualmente, la teoría nos diría que servicios no tiene inventario. Eso es lo que dice la teoría y lo dicen muchos textos. No es tan exacto. En el tema de servicios, no hay inventario de producto terminado, ¿no? Es decir, si yo vendo pasajes aéreos, ¿no? Si yo vendo pasajes aéreos y un vuelo, digamos, no va lleno, digamos, van asientos vacíos, ese pasaje aéreo, ese asiento vacío que viajó, nunca más lo voy a poder vender, es decir, no lo puedo inventariar, lo perdí. ¿Sí? Lo perdí. Podré vender en el siguiente vuelo, pero en ese vuelo, ese asiento vacío, no lo puedo inventariar, se perdió.
digamos, ese es el concepto de inventario de producto terminado. Sí hay, generalmente en los servicios, sí hay inventario de materiales o insumos que yo requiero para dar el servicio, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del pasaje aéreo, probablemente durante el vuelo doy algún tipo de snack o bebida, ¿ok? Entonces, como ese asiento va vacío, ya no se lo di. Entonces, eso sí puedo inventariarlo, ¿no? Siempre que no sea un producto perecible. Sí lo puedo inventariar, ¿no? Puedo inventariar, qué sé yo, pues, digamos, la gaseosa o el vino, el agua, lo que estaba destinado a dar, ¿ok? Entonces, en ese caso, dependiendo del tipo de servicio, en general, para dar el servicio, sí hay materiales o insumos que yo requiero, ¿verdad? Si yo estoy en un banco y doy servicio financiero, doy crédito, por ejemplo, si en un mes, por ejemplo, no di mucho crédito, ese crédito ya se perdió, digamos, no lo puedo inventariar el crédito, ¿no? Que no he dado. Se perdió. Pero en cambio, para dar el crédito sí requiero, qué sé yo, la solicitud o algún tipo de documentación, formularios, etcétera, que los puedo guardar y esos materiales, digamos, forman parte del inventario, repito, de materiales para dar el servicio. ¿Okay? Entonces, ahí habría que ver si ese inventario es de fácil realización o no, o de fácil liquidez o no. ¿Ok? Eso habría que revisar. ¿Cómo determino lo que es difícil rotación? Eso es un poco ya más la experiencia y conocimiento de cada negocio. No hay, digamos, un parámetro o un indicador. Es relativo. O sea, dentro de mi gama de productos, yo un poco hago el análisis y digo, bueno, hasta aquí considero que son los de difícil realización y esos son los que voy a poner en la fórmula, ¿no? Pero claro, en el momento que yo diseño un índice de prueba ácida propia para mi negocio, ¿no? Esos parámetros debería mantenerlos en el tiempo para que sean comparables, ¿no? Porque si estoy cambiando y luego pongo otro inventario y luego agrego el de acá, y si lo voy cambiando, bueno, en el tiempo no puedo comparar si estoy yendo mejor o peor. Tengo que, una vez que diseño el índice de prueba ácida, lo voy manteniendo en el tiempo para ver si es que voy mejorando o no con mis índices, ¿no? Puede incluir venta de propiedades de la empresa como edificio. No, se refiere, Ariana, se refiere a inventario, digamos, a los productos que yo vendo, no activo fijo. No activo fijo. Eventualmente puedo vender algún activo fijo, digamos, si así sucede, ¿no? Pero eso no lo voy a poner acá. El índice de inventario se refiere al negocio y por lo tanto son los inventarios de los productos que yo vendo, comercializo. No entendí, Ariana, la parte de liquidación de deudas en la prueba ácida. No, aquí liquidación de deudas. Un poco lo que estoy tratando de ver, tanto con el índice de razón corriente como el de prueba ácida, es mi capacidad para poder cubrir las deudas de corto plazo, ¿no? Si están cubiertas o no. Luego me tocará pagarlas en el momento que tenga que pagarlas, ¿no? Pero lo que estoy analizando ahorita es ver si tengo esa capacidad para cubrir esas deudas. Ok. Entonces vamos a calcular ahora el índice de prueba ácida, ¿sí? Ahí les voy a compartir otra vez el Excel. Esto un poquito nos retrasa un poco, pero bueno, ahí está, el prueba ácida, ¿no? Vamos a tomar en cuenta como que el inventario es de difícil realización, no hay información de la empresa, así que, digamos, simplemente para aplicar la fórmula como que fuera un índice, un inventario de difícil realización, ¿no? Entonces sería activo circulante menos inventario, en este caso el inventario es 1000 para el año 2016, y lo divido para el pasivo circulante. En este caso es 800. ¿No?
y copio la foto. Ok, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la respuesta. Fíjense un poquito para ser explícitos en el caso de esta empresa, dice caso envases plásticos industriales. No me dice qué producto es, pero un poco para ejemplificar, ¿no? Supongamos que esta empresa vende productos muy comunes, ¿no? Platos, vasos, recipientes, tarrinas, ¿ok? Supongamos que vende ese tipo de productos. En ese caso, esperan un segundito, espérenme un segundito. Supongamos que esta empresa vende ese tipo de productos. Vasos, cucharas, ¿no? Tarrinas. En ese caso, no sería necesario aplicar la prueba ácida, ¿no? Porque es un producto que se vende masivamente, ¿no? Lo puedo vender rápidamente, no necesitaría tener mucho tiempo en stock esos productos, ¿correcto? Es de fácil venta, me refiero. Pero supongamos que esta empresa venda, y un poco, simplemente voy a decir cosas ahí medias raras, venda fundas para empacar al vacío insumos médicos. ¿Okay? Entonces, ese tipo de productos, como he mencionado, ¿no? No es que lo puedo vender rápidamente a cualquier cliente, no, es muy específico, muy especializado. En ese caso, yo sí recomendaría aplicar la prueba ácida, ¿verdad? Porque, digamos, si tengo en stock un producto y no consigo venderlo, no sé si a un hospital, a una clínica, a un dispensario médico, etcétera, probablemente no pueda vender ese producto a nadie más, ¿ok? Entonces, un poquito para que vean la diferencia, ¿no? El tipo de producto, cuando es de fácil venta, no aplico la prueba ácida, y cuando son productos muy especializados, así que no se venden a todo cliente, sino que es muy específico, en ese caso sí debería aplicar la prueba ácida, ¿no? Ok, ¿qué vemos ahí con respecto a la prueba ácida? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir acerca de esta empresa si es que esta empresa tuviera productos de difícil venta? En todo caso, lo que veríamos ahí es que los indicadores muestran en 2016 y 17 que sí tendría capacidad de poder pagar a sus acreedores en el corto plazo, pues no. Pero en el 2018 vemos que el índice está por quizás debajo de 1, 0.64. No podría dar quizás una pauta de que tendrían bastantes dificultades en pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo. Esto sin necesidad de, o sea, pero esto si no tendría que vender su mercancía o si tuviera dificultades para vender sus mercancías. Ok, Manuel, gracias. Sí, y muy bien también Liz y Ariana, exactamente. Durante los primeros años no tendría problema, pero el último año sí me causa, digamos, una señal de alerta, ¿no? Punto 64. Quiere decir que si yo tengo inventario de difícil venta, ¿no? Por cada dólar que tengo, solamente tendría 64 centavos de liquidez, ¿no? Y obviamente hay una señal de alerta. Si yo me demoro en vender mi inventario, pudiera no tener la capacidad para pagar a mis acreedores de corto plazo, ¿sí? Importante, ¿no? Ahí hay una señal de alerta, ¿no? Y la tendencia también, ¿no? Igual que en la razón corriente, la tendencia, digamos, decreciente, decrece rápidamente, ¿no? Muy bien, esto sería, digamos, la primera parte, la primera área que analizaríamos. El tema de la liquidez, cómo yo puedo ver la capacidad que tengo para pasar a pagar mis pasivos de corto plazo, ¿correcto?
Muy bien, vamos a ver ahora la segunda área, la segunda parte, ¿no? Que son los índices de endeudamiento, ¿no? Y ahí vamos a tener tres índices. A estos índices también se les llama índices de solvencia. La palabra solvencia o el término solvencia, desde el punto de vista financiero, está relacionado con la capacidad para pagar las deudas, ¿no? Solvencia. A largo No plazo, quiere ¿no? decir que, en este caso, las deudas totales, visto en el pasivo total, tanto de corto como de largo plazo, ¿no? Porque en los pasivos totales están las dos, de corto y de largo plazo. Entonces, ese endeudamiento, claro, en los índices de liquidez solo veíamos el pasivo de corto plazo, el pasivo circulante. En el endeudamiento estamos viendo todo, corto y largo plazo. Entonces, la solvencia, repito, no es que mide si voy bien en el negocio, si estoy generando ingresos, si tengo rentabilidad, no mide nada más, nada de eso. La solvencia está asociada con la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Y lo vamos a ver a través de tres índices, ¿no? Están relacionados entre sí los tres índices, pero igual, digamos, vamos a verlos, ¿no? La razón deuda sobre activos. Divido el pasivo total para el activo total, ¿no? Aquí lo que voy a ver es, en términos de índice, digamos, qué parte, qué proporción de mis activos totales yo lo he financiado con pasivos. ¿Ok? Y claro, la diferencia, ¿no? Digamos, porque tiene que cumplirse la identidad contable, ¿no? La identidad contable tiene que cumplirse. La diferencia estaría dada por el capital o patrimonio de los accionistas. ¿Sí? Por decir algo, si este índice me da 0.4, ¿no? Mi pasivo total dividido para el activo total me da 0.4 o 0.40. Quiere decir que de cada dólar que yo tengo en mis activos totales, yo financié el 40% o 40 centavos vía deuda, ¿no? Como se tiene que cumplir la identidad contable, quiere decir que el 60% restante lo cubrieron los accionistas con el capital invertido. ¿Ok? Siempre, aunque no esté el capital aquí explícitamente en la fórmula, implícitamente yo sé que debe cumplirse la identidad contable, entonces va a estar en el restante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso de la razón deuda sobre activos? Se recomienda, y esto digamos también depende del riesgo que quieran asumir los accionistas, pero se recomienda que sea 0.5 o que esté alrededor de 0.5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que del total de financiamiento que requiero para mis activos, el 50% me he endeudado y el 50% lo están poniendo los accionistas, ¿no? Ese, digamos, es el recomendado. Ahora, ¿pudiera una empresa endeudarse más? Sí, sí pudiera endeudarse más. Y ahí más bien se trabajaría con un máximo, un endeudamiento máximo, ¿no? Que digamos, en este índice sería 0.7, ¿no? El recomendado, 0.5. ¿Pudiera endeudarme más? Sí, pero máximo hasta 0.7. Y de nuevo, como tiene que cumplirse la identidad contable, si el máximo de razón deuda sobre activo es 0.7, quiere decir que el accionista debe poner como mínimo 0.3, ¿correcto? Repito, siempre tiene que completarse, ¿no? Entre pasivos y patrimonio. Entonces, referencial, ¿no? Recomendado, 0.5, máximo, 0.7. Ok. Vamos asimismo a regresar a nuestra hojita de envases plásticos industriales y vamos a calcular nuestros índices de endeudamiento y vamos a comenzar por la razón deuda activa. ¿Okay? Entonces vamos a dividir, aplicando la fórmula, ¿no? Total pasivo dividido para total activo. Total pasivo dividido para total activo. Y vamos a
copiar la fórmula. A ver, no sé si alguien me puede ayudar para ver si quedó claro el concepto de este índice. ¿Qué significa el punto 42 de la razón de deuda activos del año 2016? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué significa ese punto 42? Bueno, Elba, muy bien, adelante. que de cada dólar yo tuve que, me endeudé con el 0.42, viene el financiamiento de bancos y la diferencia Muy bien. con los accionistas. Exactamente. Bueno, no necesariamente bancos, ¿no? En general, pasivos. Puede ser proveedores. En general pasivo, punto 42, correcto. Y el restante, que sería punto 58, lo tuvo que poner el accionista a través del capital. Correcto, exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué tal están esos índices ahí con esta empresa? ¿Cómo la vemos? Están dentro del mar, podría decirse. Ok. Está muy endeudada esta compañía. No está muy endeudado. Exactamente, está incluso por debajo del punto 5, ¿verdad? Que es el recomendado, y muy lejos del punto 7, ¿no? Que decíamos es el máximo, ¿no? Muy lejos. Esta empresa pudiera tomar la decisión de endeudarse más. Sí, sí podría tomar la decisión. Correcto, Dentro ¿no? del mar. Pudiera endeudarse más, sí, tiene un rango ahí de deuda todavía que puede coger. Pero, ¿cómo tendría que ser esta deuda en cuanto al plazo? Debería ser que a mediano plazo tal vez. Claro, debería ser a mediano o largo plazo, porque ya veíamos arriba con los índices de liquidez que estamos más bien teniendo una mala tendencia y una señal de alerta con el pasivo de corto plazo. Sí. ¿Verdad? Correcto. Entonces, si bien acá vemos que no está tan endeudada, que pudiera endeudarme más, con los índices que vimos arriba, yo digo, bueno, me puedo endeudar más, pero tiene que ser a largo plazo, porque a corto plazo, más bien el índice de liquidez tiene una tendencia mala, ¿no? Correcto, José, tiene un mayor grado de financiamiento con capital de accionista. El apalancamiento se refiere más a deuda, ¿no? O sea, el término que se utiliza ahí es financiamiento. Me financio más con capital de accionista, ¿no? El apalancamiento está relacionado más con deuda. Correcto, Liz, debería ser a largo plazo, ¿no? Porque en el 2018 los índices de liquidez no están tan buenos, ¿no?